Vamos buscando en nuestras Biblias juntos esta mañana en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38 esta mañana. Y seguimos el relato de esta familia de Jacob, de esta familia complicada. Y quiere que volvamos a pensar, si recordamos, la ilustración del tapiz del domingo pasado. El capítulo 37 mostró los hilos de conflicto y división en la parte trasera de la tapiz de la familia de Jacob. Pues este relato que vamos a leer esta mañana acerca de Judá va a mostrar algunos hilos más a la parte trasera del tapiz de esta familia. Y recordamos que la parte trasera de un tapiz es la parte donde Dios trabaja como artesano y es fundamental para llevar a cabo su obra. Vamos a leer capítulo 38 esta mañana juntos. Dice el siguiente: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue un varón adulamita que se llama Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahvé, y le quitó Yahvé la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahvé y lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sé que muere también él como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu siervo sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y lo tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo:
¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió de las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el andulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la remera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí remera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado remera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro de varón, cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la ha dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar luz, aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano. Y él dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Y allí estamos. Qué drama. Qué drama de esta familia, ¿verdad? Y te recordamos que esa es la parte trasera, ¿no? Parte trasera de talpiz de esta familia, donde trabaja Dios. Trabaja Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, a veces nos deja ver el diseño frontal del tapiz de la familia de Jacob. Más adelante en la historia de esta familia, en capítulo 44, vamos a ver este mismo Judá transformado por la gracia de Dios. En lugar de ser egoísta, Judá va a ofrecer su vida para rescatar a su hermano Benjamín. El capítulo 38 cuenta la transformación de Judá. Y en el relato anterior, en 37, ya hemos visto a Judá asumir el liderazgo entre sus hermanos a espaldas de Rubén, el primogénito de la familia, si te acuerdas. Mostró el mal carácter de Judá. Judá fue un hombre lleno de odio y envidia, como los demás de sus hermanos. Y por eso convenció a sus hermanos vender a su hermano José como esclavo. Y leemos esto en capítulo 37, en los versículos 26 y 27, que no vamos a leer, pero allí ves este movimiento, ¿no? Este
parte de Judá de tomar el lugar de Rubén y su liderazgo en la familia. Y luego leemos de su engaño, el engaño de su padre. Judá necesitaba desesperadamente la intervención divina de Dios en su vida. El relato sobre Judá en este capítulo que hemos leído muestra cómo Dios usa el engaño de Tamar para transformar el corazón de Judá. Y me hace pensar que Dios suele usar medios ordinarios para cumplir su voluntad y sus propósitos, ¿no? Y suelen usar personas ordinarias, circunstancias ordinarias, para llevar a cabo sus propósitos. Y en este relato consiste realmente de dos escenas principales. ¿Vale? Dos escenas principales. El primero realmente empieza en versículo 6. ¿Vale? Versículo 6 hasta el versículo 11, donde el relato introduce a Tamar y la muerte de los primeros dos hijos de Judá. Y luego la segunda relato o escena, quiere decir que es más grande, más importante, más emocionante, es versículos 12 a 13, y cuenta en esta segunda escena la transformación de Judá por medio del engaño de su nuera. Y antes de esas dos escenas, el autor de Génesis, que es Moisés, da tanto el contexto de este relato como algunos detalles que nos preparan para este drama que hemos leído. Entonces, vemos en versículo 1 el contexto. El contexto de este relato que dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá se va a vivir entre los cananeos, lejos de sus hermanos y su padre. Aconteció en aquel tiempo, dice el versículo 1, cuando José llegó a Egipto, su hermano José, cuando José llegó a Egipto, Judá se apartó de su familia y montó su vida con los cananeos, o entre los cananeos. Los acontecimientos de capítulo 38 sucedían mientras José estaba en Egipto. Pues Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir entre los cananeos. Ir a vivir entre los cananeos manifestaba la mala condición espiritual de Judá. ¿Vale? Judá no está bien. Con Dios no está bien espiritualmente. Quizás podemos identificarnos con Judá en ese sentido. Parece que Judá quería escaparse a su familia, pero no podía escaparse de sí mismo, ¿no? Lo que vemos en este drama. Quizás podemos identificarnos con el deseo de escaparse de una situación conflictiva. Judá descubrió que la situación no fue el mayor problema en su vida, sino que fue él mismo. Entonces no podía escaparse de sí mismo. Así que como Judá no podemos escaparnos de nosotros mismos. Si salimos de una situación conflictiva, seguimos siendo nosotros en otro lugar
en otra situación. Así que como Judá no podemos escaparnos de nosotros mismos. Entonces, ahora en los versículos 2 y 5, es que este versículo nos dan detalles para prepararnos para el drama que va a suceder en la vida de Judá. En los versículos 2 y 5, Judá se casa con una mujer cananita y muestra su indiferencia al pacto que Dios hizo con sus padres, Abraham y Jacob. Dios prohibió que los descendientes de Abraham se casaran con los cananeos. El casamiento de Judá con una cananita destaca la maldad de su corazón. Es lo que está haciendo este relato, de sacar la mala condición de su corazón. ¿Por qué? Vemos porque ni menciona el nombre de su mujer. Porque el relato está enfocado en Judá y en la condición de su propio corazón. El hecho de que más adelante en este relato, en versículo 12, cuando muere esta mujer, ni menciona su nombre. Porque lo importante es Judá. Queremos ver un Judá lleno de envidia, odio y obsesionado con el sexo. Las palabras que vemos aquí, y vio y la tomó, en versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Las palabras y vio y la tomó da alusión del pecado en el huerto de Edén. Eva vio el árbol, codició su fruto y lo tomó. Judá vio una mujer cananea, la codició y la tomó. Es lo que queremos entender aquí. Por eso el nombre de su mujer no se nombra. Porque queremos ver el pecado de Judá. Con ella, Judá tuvo 3 hijos. ¿Vale? Entonces, este relato va con rapidez y con brevedad. Está contando 20 años, pero con rapidez y con brevedad. Porque quiere sacar otra vez la condición espiritual pecaminosa de Judá. ¿Vale? Su primogénito ¿no? Onán, su segundo hijo, y Sela, el menor. Así que la escena está lista para el comienzo de la primera escena que tenemos en los versículos 6 a 11, que también va con rapidez y brevedad. Está contando más que 20 años en la familia o en la vida de Judá. Durante esta escena vemos estos años. Judá encuentra a una mujer cananita llamada Tamar para casarse con su primogénito Como fue malo ante los ojos de Yahvé, Dios le quitó la vida. Lo vemos en versículos 6 y 7 de este relato. Y luego, Judá da a Tamar a su segundo hijo Onán como esposa. Y Onán no cumple su responsabilidad de levantar descendencia a su hermano difunto y desagradó a Dios también. Entonces Dios le quitó su vida, ¿no? Y lo vemos esto también en los versículos 8 y 9.
La muerte de los dos hijos de Judá es el punto culminante de esta primera escena. ¿Qué va a hacer Judá? Acaba de perder sus dos hijos y sigue sin heredero. Los hijos de Judá desagradaron a Yahvé, el Dios de pacto. Entonces Dios le quitó a la vida. Entonces lo que vemos aquí es un Judá que está ignorando el pacto que Dios hizo con su familia. A él no se importaba tanto esta promesa de Dios. Judá prometió dar su tercer hijo, Sela, a Tamar cuando fuera mayor, pero no tenía la intención de cumplir su promesa. Lo vemos en el versículo 11, que dice lo siguiente. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo a sí mismo, pero por el Espíritu de Dios ya podemos escuchar sus pensamientos. No sé que muere él también como sus hermanos. Es decir, que Tamar tenía la culpa de la muerte de mis hijos. ¿Vale? Entonces, un poco de superstición allí, ¿no? Entonces, no voy a decirle, pero no voy a realmente dar mi hijo a ella porque no quiere que él también muere. Entonces dice que, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Judá no quería arriesgar la vida de su único hijo que le quedaba. ¿Este suena? ¿Quién tiene un hijo pequeño que no quiere arriesgar? Jacob. Jacob tiene Benjamín, el único hijo de su mujer favorita, Raquel. Y vamos a ver más adelante en la historia que él no quiere arriesgar este hijo tampoco. Pero Judá no quería arriesgar la vida del único hijo que le quedaba. Y la escena termina enfatizando el pecado de Judá por su indiferencia hacia levantar un heredero al Señor. Entonces vemos aquí una Judá indiferente. ¿Vale? Entonces Tamar vuelve a la casa de su padre. Entonces vemos el final de esta primera escena. ¿Vale? Breve. ¿Vale? Cubre 20 años en solo 11 versículos, con rapidez. Pero luego, a partir del versículo 12, lo que pasa es que empezar a tomar el asunto más lento. ¿No? En versículo 12. Y en versículo 12 vemos un cambio del contexto, un cambio de lugar. En versículo 12, cuando dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Entonces tenemos un cambio de escena. Sela había crecido y Judá no le daba a Tamar como mujer. Génesis versículos 13 y 14. Y fue dada aviso a Tamar diciendo, y aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la tienda de Inaim junto al camino de Timnat. ¿Por qué? Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces la mentira de Judá está conocida, por lo menos a Tamar. Y aquí quiere pararnos y enfocarnos en los nombres de esos lugares, porque creo que tiene
importancia. Judá tenía 3 hijos en una ciudad que se llamaba Quizib. Y esta palabra significa falsificado. Es decir, quiere llamar el autor la atención que cuando Judá vivía en Quizib, vivía una mentira delante de Dios. Una mentira. Y su mentira era, voy a darte Tamar, mi hijo Sela, cuando crezca. Pero realmente dijo en su corazón, en ninguna manera voy a dar mi hijo a ti, ¿no? Porque tú eres culpable de la muerte de mis primeros dos hijos. Y así su indiferencia. La ciudad ahora, estamos en la ciudad de Enim, Enaim, la puerta de Enaim. Y esta palabra significa mirar con los ojos abiertos. Mirad con los ojos abiertos. Y aunque al principio vemos que los ojos de Judá siguen siendo ciegos, porque no vi su nuera, solamente una ramera. Pero vamos a ver que Dios va a abrir sus ojos y va a ver su pecado. Va a ver su pecado. Entonces, en ese momento no reconoció a su nuera Tamar. Solo ve una ramera y se acuesta con ella. Y vemos esto en el versículo 15 y versículo 16, ¿no? Y la vio Judá y la tomó por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y ves otra vez, ¿no? Y se apartó. ¿Ves esa repetición de palabras? Versículo 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Ahora se apartó de su camino. Estas palabras, tanto en el versículo 1 como en ese versículo, nos señala un mal camino. Un mal camino que ha tomado o tomó Judá en su vida. Judá en esta situación le promete un cabrito y le da su sello con su cordón y su báculo como señal, ¿no? A este ramera, ¿no? Y vemos esto en versículo 17. Judá respondió a este ramera, a Tamar, ¿no? Yo te enviaré el ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Y entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Aquí tenemos una estafa, ¿vale? Una estafa muy grande, ¿no? Muchas veces la Caixa envía avisos, ¿no? De cuídate con las estafas, ¿no? La Caixa nunca va a pedirte tus claves personales, ¿no? Tus claves para tu cuenta. ¿Vale? Pero es lo que está diciendo aquí. ¿Vale? Tamar es pidiendo a Judá, dame tus claves personales. ¿Vale? Y pidió estas prendas, ¿no? Su sello, su cordón y su bácula. Y estas 3 cosas eran símbolos no solamente de su identidad, sino de su autoridad, ¿no? Su autoridad. No le importaba mucho a Judá desprenderse de esas cosas tan importantes para satisfacer su carne. ¿Ves? La maldad del corazón de este hombre. No. Más tarde, cuando no pueden encontrar la ramera para darle el cabrito, Judá no da importancia a haber pedido sus bienes. Vemos en versículo 23. Es decir, que
para cubrir su otro pecado, para cubrir su vergüenza, lo que hace, dice a su amigo Adulamita, lo siento, tómaselo para sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no seamos menospreciados, ¿vale? Para que no me avergüences de lo que hizo, para que nadie sabe lo que hizo. ¿Vale? Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Entonces allí está cubriendo su injusticia con una sensación de justicia. ¿Vale? Judá en su propio corazón era un hombre justo. ¿Vale? Inmediatamente, ¿vale? Inmediatamente, versículo 24, sucedió, ¿no?, que a cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadle y sea quemada. Inmediatamente Judá impone la sentencia de muerte sobre Tamar. El nivel de autoengaño y ceguera espiritual de Judá es asombroso y al mismo tiempo aterrador. Asombroso y al mismo tiempo aterrador. Es asombroso porque podemos ver que está claramente equivocado en condenar a Tamar y no a sí mismo. Es asombroso. Pero también es aterrador porque en el ser humano todos nosotros somos capaces del mismo autoengaño y ceguera espiritual en nuestras vidas. Como Judá, somos capaces de vivir una mentira, distorsionar la realidad para justificarnos a nosotros mismos y defender nuestra propia justicia ante los demás. No somos muy diferentes. Es imprescindible reconocer nuestra capacidad de estar ciego a nuestro propio pecado. ¡Qué misericordia muestra Dios hacia Judá en los siguientes acontecimientos para llevar a Judá a arrepentimiento! Cuando sacan Tamar para quemarla, ella presenta el sello, el cordón y báscula de Judá. Es decir, que ha sacado de su bolsa de que su tarjeta de crédito. ¿Vale? Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: de varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas. ¿Vale? El sello, el cordón, el bácula. Y cuando Tamar dice: mira ahora de quién son estas cosas, da alusión a Génesis 36, 32, cuando Judá engañó a su propio padre. Judá y sus hermanos dijeron lo mismo a su padre Jacob cuando le presentaron la túnica de José. Capítulo 37, versículo 32, dice esto: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. ¿Tú puedes identificarlo? Míralo. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Así Dios descubre el pecado de Judá para rescatarle de sí mismo.
en este momento. Dios ordenó que como Judá había engañado a su padre, Jacob, igualmente Tamar engañó a él. Dios hizo todo esto para quebrantar su corazón y rescatarle de sí mismo, de su rebelión contra Dios. Cuando por fin Judá podía ver su propia culpa ante Dios, se arrepintió. Y vemos estas en sus palabras en versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, porque cuanto no la ha dado a Sela mi hijo, y luego dice, y nunca más la conoció. El pecado de Judá fue a la luz. Sus ojos, ahora Jacob, Judá, podía ver con sus ojos abiertos. La cena termina con el nacimiento de Fares y Zara, hijos de Tamar, por medio de Judá. Y recordamos que esas palabras eran dirigidas, en primer lugar, a los judíos esclavizados en Egipto. Esclavizados en Egipto. Y la historia de la redención de Judá aquí da esperanza a este pueblo esclavizado en Egipto. Enseñaba a ellos que hay esperanza para vosotros también. Hay redención para vosotros también. Sin embargo, el camino de la transformación del pueblo de Dios era diferente de lo que esperaba en Egipto. Para nosotros, la historia de la vida de Judá es una historia de triunfo divino sobre el mal que mora dentro de todo ser humano. Por la descendencia de Judá nació el Cristo. Fares y Zara están parte de la genealogía de nuestro Mesías, Jesucristo. Si queremos buscar en Mateo 1, capítulo 1, y vamos a leer de esos nombres. A partir del versículo, volveremos a ver en versículo 1, dice que el libro de genealogía, Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares es Esrom y Esrom Aram. Y podemos seguir adelante esta genealogía hasta el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, y de la cual nació Jesús, llamado de Cristo. Hermanos, Dios obró en la vida de Judá con un propósito. Vamos a ver más adelante que he comentado en el libro de Génesis, que la restauración de la familia de Jacob fue en parte por medio de Judá. Porque cuando Judá ofreció su vida por la vida de su hermano Benjamín, da testimonio que era más importante el pacto que Dios hizo con su familia, las promesas de Dios a Abraham, que su propia vida. Y por medio de este acto, realmente salvó su familia de destrucción. A la puerta de Naim miramos a la cruz de Cristo con los ojos abiertos. Para Judá era ver su propio pecado.
y su transformación. Pero la restauración de los hijos de Dios fue hecha realidad por medio de descendiente mayor que Judá, la persona Jesucristo. Sin la luz de Cristo estamos ciegos, indiferentes a nuestro propio pecado. Hermanos, el ser humano por naturaleza tiene un corazón de piedra. Cada ser humano necesita un trasplante de corazón. El único especialista adecuado para hacer un trasplante de corazón en el ser humano es Dios. Es Dios. Es el único que puede cambiar el corazón. Él es el único que podía cambiar el corazón de Judá. Y lo hizo por medio del engaño. Un versículo que hemos leído esta mañana en la escuela dominical, Levítico 36, 26. Esta promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dijo Dios a su pueblo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Jesucristo voluntariamente se entregó para llevar a cabo esa promesa. En nuestras vidas. Sin haber cumplido esta promesa, no habría esperanza para nosotros. Cuando descubrimos que amamos a Cristo más que a nosotros mismos, y más que el pecado, sabemos que Dios nos ha dado un corazón nuevo. Como Judá. Judá llegó con ojos abiertos. Y en este momento, más justo es ella que yo, porque no le ha dado mi hijo Selah como marido. Judá descubrió la salvación, descubrió la redención, fue transformado, porque amaba en este momento, amaba la promesa que Dios ha dado a su Padre. Amaba a Dios más que a sí mismo. Cuando descubrimos que amamos a Cristo más que nosotros mismos y más que el pecado, sabemos que Dios nos ha dado un corazón nuevo. Qué asombrosa es la gracia de Dios, ¿verdad? De quitar de nosotros, de ofrecernos. Si estás esta mañana en el Evangelio de Jesucristo, Dios ofrece un nuevo corazón. Un corazón que ama a Él más que a ti mismo. Y que ama a Él más que tu pecado. ¡Qué libertad! ¡Qué liberación! ¡Qué transformación que Dios ofrece en el Evangelio de Jesucristo! Maravillosa. Que el Señor siga transformando por su gracia a cada uno de nosotros por su gracia. Una gracia poderosa, maravillosa, asombrosa. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia.